Estamos en el programa en tiempos de COVID y le agradecemos muchísimo a Juan Vélez Díaz, de verdad, que nos haya dado estos pequeños minutos para hablar de algo que seguramente está en la mente de todos ustedes. Juan Vélez Díaz es el director del Sol de México en Sinaloa y se dice, Juan, que Emma Coronel se entregó, que no es que la hayan agarrado, sino que se entregó. Tú que estás muy cerca de todo eso, ¿qué nos puedes decir? Bueno, sí, antes que nada, un agradecimiento, maestro. Siempre es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Y más en estos tiempos de encierro obligado para mucha gente que pues tenemos que estar en casita y pues con nuestras salidas necesarias, las justas y necesarias, ¿no? Pues sí, un tema que marcó la agenda la semana pasada, la fecha, ¿no? ¿Qué hay detrás de la llegada de Emma Coronel a Ispuro, al aeropuerto Dulles en Washington? ¿En qué momento puso un pie en la capital estadounidense, no? Esa es la primera duda y que pues tuvo respuesta hace unos días con la versión de las agencias y que publica nuestro colega, muy querido colega Jesús Esquivel en la revista Proceso. El tema con Emma Coronel en este punto, particularmente en este punto, es de que sí es muy, muy factible la posible negociación para su entrega. Sí, principalmente por esto, porque ella no tiene ningún, como dicen las sinaloenses, ningún negocio en la capital sinaloense, en la capital estadounidense, en Washington. Sí. Segundo, porque era un tema que ya se venía manejando una vez que se dictó sentencia contra su marido, Joaquín Guzmán Loera, el famosísimo Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, con esta evidencia que hubo de los testimonios que se ventilaron durante el juicio en el Chapo, donde ella aparecía como una pieza clave en dos de las fugas, las más espectaculares de las que tuvo el Chapo en las cárceles mexicanas, pues bueno, ahí los indicios para la justicia estadounidense siempre van en dos sentidos, ¿no? La evidencia que pueda aportar para ser procesada penalmente y la información que pueda obtener para las agencias, la justicia estadounidense, para llevar a cabo acusaciones de más alto nivel. Y esta segunda es lo más factible, porque sabemos cómo la justicia estadounidense tiene abiertos expedientes contra un individuo que todo mundo defiende en la Ciudad de México, que se hace llamar Genaro García Luna. Ah, maestro, ¿cómo lloran los columnistas? ¿Verdad? ¿No te llama la atención eso? Con ese personaje, García Luna. Bueno, pues tú y yo sabemos que eran muy cercanos, por no decir que eran cómplices, ¿no? No, sí, qué bárbaro. Pero bueno, nosotros lo dijimos desde 2004, este tipo, siempre desde la Agencia Federal de Investigación, después en la Policía Federal como secretario de Seguridad Pública, siempre tuvo esos lazos que la colega Anabel Hernández fue la primera en documentar, ¿no? Entonces, bueno, ahora con el juicio de Genaro García Luna, con la sentencia en firme al Chapo, una pieza de los estadounidenses se llama Emma Coronel a Ispuro. Entonces, es importante este contexto porque dentro de ello las acusaciones a personajes de relevancia en el Gabinete de Seguridad de los últimos 2 sexenios, pues vinculan con algunos de los operadores, en este caso Emma Coronel y los hijos del Chapo, Alfredo e Iván Guzmán Salazar, en otro tipo de actividades, no solamente en el tráfico de drogas, sino en el soborno a autoridades mexicanas de estos 2 sexenios, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Una cosa que también llama la atención es que a Damaso López Elic, como le dicen, quien fue uno de los artífices de las fugas de El Chapo Guzmán, pues se le cambia la sentencia de cadena perpetua a 13 años. Y ellos son, bueno, pues ¿qué haría este señor para que le hicieran esta rebaja que ni siquiera a ti y a mí no las hacen en ningún súper? No, ni siquiera lo de las chelas, maestro, ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, es importante saber para nuestro auditorio que Damaso López Núñez, alias el licenciado, fue el primer personaje ubicado en el año 2001
como artífice de la primera fuga del Chapo. Es su compadre, su operador, muchos años, abogado sinaloense que se vinculó al sistema penitenciario mexicano y que desde ahí operó en 2001 la fuga del Chapo. Bueno, Dámaso López Núñez es de una comunidad aquí cercana a Culiacán que se llama El Dorado. Su familia es de ahí, él radicó muchos años en esa zona. Dámaso López Núñez es el principal testigo que involucra a Emma Coronel en estas acusaciones que fincaron para su detención. Sí, al conocerse esto desde que fue el juicio de los señalamientos directos a su comadre, porque así le dice, Dámaso López Núñez es compadre de Chapo y de Emma Coronel, y ella durante el juicio no decía Emma Coronel, se decía mi comadre. Entonces, pues bueno, es un personaje central en las pruebas que se tienen contra Emma Coronel. Si bien son testimoniales, ha servido mucho para jalar el hilito y encontrar evidencias de tipo financiero, ¿no? Hay que recordar que desde 2015, 2017, no recuerdo, lo dijo el titular de la Unidad de Investigación contra Lavado de Dinero, que Emma Coronel tiene congeladas sus cuentas aquí en México. No sabemos en Estados Unidos, ¿sí? Aparte, pues bueno, muchos de ellos no tienen su dinero en el sistema financiero. Manejan altas cantidades de dinero en efectivo, ¿sí? Pues bueno, por la parte financiera institucional, la señora Coronel tiene congelados sus activos aquí en México. Bueno, el LIC, como le apodan a Dámaso López Núñez, él pues aportó ese tipo de información y llegó a la captura para pues procesarla a Emma Coronel. Es importante también, creo, para nuestro auditorio señalar que los testimonios del LIC, en este caso con el involucramiento de Emma Coronel en las dos últimas fugas del Chapo, es importante ya que la proximidad y la cercanía que tienen ellos tres, el Chapo, Emma y el licenciado, pues era prácticamente de todos los días, ¿no? De todos los días. Entonces, es una base muy importante que las autoridades estadounidenses tienen en cuanto a información reservada que la opinión pública no conoce y, pues bueno, nosotros los reporteros, pues medio tenemos una idea de cómo viene este tipo de información que probablemente se conozca en caso de que se lleve a una corte el juicio contra Emma Coronel, ¿no? ¿Tú crees que esto será un hilo para jalar a los hijos del propio Joaquín Guzmán Loera el Chapo, a Ovidio? Sí, y los demás? Es una de las pistas que tiene, ¿no? Es una cabeza de playa, como le llaman, importante. No es quizá en este momento, marzo de 2021, la más importante ya, porque pues después de la sentencia prácticamente sabemos que las comunicaciones se encriptaron más de las que estaban, y bueno, es importante señalar que sí puede ser un hilo que pueda conducir, pero es complejo ya a estas alturas de la historia que se ha venido escribiendo en tribunales sobre el caso del Chapo Guzmán y sus redes familiares, ¿no? Desde luego que sirve como pista, pero no sabemos qué tan efectivo puede ser, ¿no? En este momento. Fíjate que en una entrevista, mi querido Juan Vélez Díaz, el señor Diego Fernández Ceballos se lanza contra la DEA, pero verdaderamente a fondo y a morir. Dice que la DEA no sirve para nada, únicamente sirve para que los consumidores de Estados Unidos les llegue la droga, para meter armas a México, para hacer más difícil las cosas aquí, más fáciles allá, y para prácticamente una fachada en contra del narcotráfico. ¿A qué se deberá que este señor Diego Fernández Ceballos, que nunca había hablado de este asunto, ahora se lance con tal vehemencia? ¿Será por sus 80 años ya cumplidos o habrá algo atrás de todo ello? No, finalmente el abogado Fernández Ceballos, este personaje de una etapa pues crucial en la alternancia política en nuestro sistema
político mexicano, pues es de un crédito poco confiable, ¿no? Conocemos muchísimas cosas de este señor, de este hacendado queretano. Y para nosotros, maestros, sobre tú que conoces a mi generación de reporteros que nos hicimos precisamente en esos años muy jóvenes, en la prensa que vino a revolucionar el periodismo escrito en la Ciudad de México, no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Sin embargo, hay que destacar que Diego Fernández de Ceballos forma parte de un grupo importante de redes de litigantes que tienen sus propios intereses, ¿no? Independientemente, el señor sabe de temas de geopolítica, mucho tiempo fue legislador, diputado, senador, participó en comisiones binacionales, entonces conoce la importancia de la geopolítica, sabe del origen y de los objetivos geopolíticos de la DEA, no es alguien que esté ahí como muchos políticos tratando de llamar el reflector. Creo que su aparición en estos días pues no tiene nada que ver, finalmente porque él es uno de los que se sintió lastimado por la captura del general Cienfuegos, este tipo de políticos con uniforme que se sentían intocables, y bueno, que de cierta forma ya con esto que ocurrió el año pasado, pues es una manera de llamar la atención sobre cómo los Estados Unidos tienen bien identificadas las redes de intereses y de posibles involucramientos con la delincuencia de altos oficiales del ejército, léase en este caso el ex secretario de la Defensa. Con estos antecedentes es importante ubicar las declaraciones de Diego Fernández de Ceballos, porque finalmente uno sí defiende los intereses de la red de abogados, Juan Collado, hoy preso, amigo de él, hay otros por ahí, Fernando Gómez Montt, Julio Esponda, Alberto Sincer, o sea, sí hay muchísimos abogados que tienen sus intereses con políticos, y estos políticos, la mayoría de ellos, tienen sus fortunas en orígenes poco claros, ¿no? Es el lobby de abogados que se sienten intocables, que se sienten puros. Pues bueno, Diego Fernández de Ceballos formó parte muchos años de esta cofradía, y pues ya como cartucho quemado, pues ¿qué le queda, no? Agarra de sparring, pues realmente pues es un distractor, ¿no? Finalmente, y no porque no haya más conversación contigo, pero sabes que tienes un montón de chamba, y sobre todo en estos momentos que la cosa en Sinaloa está muy caliente. ¿Esto cómo repercutirá en Genaro García Luna? Creo que aquí unas piezas de rompecabezas que se estaban conformando y que faltaban para el juicio contra Genaro García Luna en las Cortes de Nueva York van a tener otros hilos de que jalar, ¿no? Se está configurando ya por la parte de las acusaciones que hay de él frente a la red de los traficantes que tienen su lugar de nacimiento en este estado, en Sinaloa, como parte fundamental de sus operaciones durante su cargo como secretario de Seguridad Pública, ¿no? Está documentado públicamente, está ahí la información sobre su red de intereses con el Clan Zambada, que se vincularon y se ventilaron en el juicio contra el Chapo, y hay otros más que se están cocinando, y creo que en el caso específico de la información que puede aportar Emma Coronel, pues viene a confirmar algunas de las hipótesis que ya los estadounidenses tienen desde hace tiempo. En Sinaloa no ha habido un aumento de la violencia por este hecho de la detención de Emma Coronel y todos los dichos y hechos recientes. No de manera visible, no como en otros años, pero sí hay señales, ¿no? Hay señales, hay cierto tipo de cosas que ocurren, movimientos muy extraños delante de las narices de la autoridad que suelen ocurrir, pero es de llamar la atención porque ocurren en este contexto de la entrega de Emma Coronel, posible negociación para su entrega a las autoridades estadounidenses, ¿no? Entonces, es lo único que ha ocurrido. Afortunadamente, hasta este momento esperamos que sí siga. Está en ese aspecto está tranquilo, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve, porque ya estamos a nada a que empiecen las campañas electorales aquí y en más estados del país, en 14 estados, 15 incluyendo Sinaloa, ¿no? Y por lo que dices tú, y ahora sí, ganará Rubén Rocha Moya según todas las encuestas que hay, o sea, el candidato de Morena será el triunfador allá en Sinaloa, en donde dicen que hasta Quirino Ordaz lo está apoyando. Sí, sin duda trae ventaja por haber sido el coordinador de asesores del gobernador priista.
Tú sabes, maestro, tú como militante de verdad, como muchos de izquierda, militante del Partido Comunista, tú sabes que estos priistas trasnochados con discurso echeverrista, muy echeverristas, muy neoecheverristas, pensando en el mismo presidente y su llamada 4T, pues es novela naftalina, ¿no? Es una mezcla entre López Portillo y Luis Echeverría. Tú lo sabes, lo he dicho, lo he escrito, tengo lo argumento, tengo evidencias por el lado de la militarización, que tú sabes que es mi campo de trabajo y de investigación, ¿sí? Y no Entonces, mis libros, mis investigaciones lo respaldan, y en este caso yo creo que el tener a un militante del PRI como candidato de Morena, ex militante, pues está garantizada, ¿no? De cierta forma, la ventaja, veremos cómo se desempeña el día de la elección, ¿no? Pues es ahí lo que te puedo decir, que sí lleva un pie de ventaja, ¿no? En ese sentido. Pero es claro, hay que decirlo, ex militante del PRI, sí, servidor, coordinador de asesores de un gobernador del PRI, sí, bajo la bandera esta de Morena. ¿Qué tal, Pues te agradecemos mucho, Juan Díaz. Espero que tu auditorio no se sienta, que estoy traicionando la revolución. El presidente Echeverría está satisfecho con lo que el presidente está haciendo a sus 100 años. Saludos. Pues muchas gracias, Juan Díaz. Cuídate mucho, por favor, y eres un referente para nosotros en estos y en otros temas. Tus libros sobre Marcelino García Barragán y todos los demás, pues son imprescindibles para quienes tengamos una idea de qué pasa en el ejército, qué pasa en el narco, qué pasa en las pandillas, etcétera, y son de obligada lectura para quienes quieran saber realmente qué ocurre en este país. Muchas gracias, Juan Díaz. Gracias a ti, maestro, y bueno, un saludo a tu auditorio. Es carrilla, tómenlo con sentido del humor. Listo. Hasta luego.